Bueno, buenas noches. ¿Cómo va? De nuevo en la lucha. Bueno, arrancamos. ¿Cómo va? Arrancamos la segunda parte. Me imagino que habrán leído como bestias todas las vacaciones. Está muy bien. Yo les dije, nos van a leer un tomo, faltan 3 semanas y tenés que resolver 32 preguntas en 10 días. Te quiero ver. Un poco de salida para arrancar la segunda parte. Bueno, muy bien. Les digo cuál es el programa de trabajo de aquí hasta el segundo parcial, que es el 30 de agosto. ¿Sí? 2 parroquiales. Una es que seguramente recibirán las preguntas entre el 20 y el 21 de agosto. ¿Sí? Aproximadamente 8, 9, 10 días antes del examen. Esa es la primera parroquial. La segunda parroquial es que hay un taller tal cual hubo para el primer parcial una semana antes, es decir, el 23 de agosto. Todavía no está pautada la hora, pero es ese sábado. ¿Sí? Calculo que será en el mismo horario que se dio el primero. Va a estar a cargo de Rodríguez Paso, que estuvo en el primer taller, y de Vale Casal, de ambas. Sí, de Vale Casal y de Rodríguez, de Natalia, el taller del sábado 23 sería. Esas son los mojones temporales de acá hasta el 30 de agosto. Nosotros vamos a trabajar hoy. Hoy es 8 del 8. Hoy trabajamos. Vamos a retomar conferencia 26 y vamos a trabajar conferencia 27 y conferencia 28. El 15 es feriado, lo cual ahí tenemos un problemón, lo cual nos vamos al 22. Tenemos que hacer maratón. Ese 22 yo voy a tratar de dar lo que corresponde a el historial del hombre de las ratas, ¿sí? Se llama así, el historial del hombre de las ratas, que ustedes lo tienen en el programa como el punto G, ¿sí? El punto G, el complejo paterno y la solución de las ideas de las ratas. A propósito del caso de neurosis obsesiva, tenemos ese texto que se lee conjuntamente con el capítulo 4, ¿sí? De Tótem y Tabú. Y eso sería acá, vamos a poner hombre de las ratas y Tótem y Tabú. Y no tenemos mucho más tiempo porque el otro viernes ya sería el viernes de cierre, con lo cual haremos un esfuerzo maratónico por ese mismo viernes abordar las preguntas de seminarios. El favor que les voy a pedir, dado que es el 22 y ustedes van a traer las preguntas el 20, es que ya traigan punteadas las posibles respuestas para que vayamos a los piques, porque no hay manera sino. El feriado nos mató. Nos queda un solo texto, pero que, como es un texto que se ve también en teóricos, viene más liviano, que es el capítulo 3 de Más allá del principio. ¿Sí? Igual algunas cosas yo voy a deslizar de ese capítulo 3, pero lo voy a dejar acá puesto para que no se olvide. ¿Sí? Esta es toda la bibliografía que nosotros tendríamos que abarcar en esta parte de la cursada. Bueno, no perdamos más tiempo. ¿Algo para comentar? ¿Algo para alguna queja? ¿Algo? Adelante. No, viendo todo esto de que tuvimos muchas clases menos y que voy a hacer una pregunta típica, porque lo hago si es
Es que no están. Ese es el problema. Que no están. Pasar en parcial es la posibilidad. Contate otro, buenísimo. Eso no existe jamás. Van a tener videos, no es que tampoco es lo único que a ver, no sean rincón del vago, como bien dice el amigo. Capítulo 3, ustedes lo ven teórico, no es que no tienen ni la menor idea y somos unos hijos de su madre que mandamos al examen en el capítulo 3. No va a pasar eso. El capítulo 3 lo ves, porque ves del 1 al 5, ya te escucho, ya del 1 al 5 lo ves en teóricos, ¿ok? O sea que no es que no tenés la menor idea del capítulo 3 y algunas cosas más voy a trabajar hoy un poquito. Y de todas maneras, este mismo 22, a ver, en términos pragmáticos, nosotros tendremos que hacer el repaso del 29. Yo pongo el 22 porque me agarra una cosa de bondad, pero en realidad nosotros tenemos esquemáticamente hacerlo el 29. Cae antes del parcial y bueno, mira, ¿por qué cree que le haga? La semana tiene 5 días, el parcial cae el sábado. O sea, el viernes 29 yo voy a estar acá como un soldado, ¿ok? Repasando preguntas. Acá, 29, vamos a hacer el repaso también. ¿Se toma lista, profe? No voy a tomar lista hoy, no quiero tomar lista. Basta con eso también. De aquí en más vamos a fundar un pacto de gente adulta, de gente grande, de gente universitaria. Me rompió las pelotas la lista, ¿ok? No voy a mandar más lista y lo cosito, después tengo que estar. Basta, se terminó. Va a venir el que se siente concernido con la materia, bla, 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 bla. Gente adulta, grande. Los muchachos se la patean, las chicas no sé qué hacen, pero basta, se terminó la lista, no tomo más lista. Si me tengo que quedar con 4 de ustedes, me quedaré con 4 de ustedes. Eso sí, en el final ni se les ocurre decir, Juan, no estaré con una peluca, con anteojos, camuflado, no voy a estar para nadie. ¿En serio? Bueno, ¿un video de qué era? ¿El título? ¿Del título te decía? Voy a buscar el mensaje. Bueno, sí, la idea es subir videos. Yo ya subí el que tenía que subir, así que a mí no me van a ver nunca más. El pelo, que era el de chiste y subí otro, no sé qué, el resto va a subir videos, pero, a ver, esa es otra vez vuelvo a nuestro programa, nosotros el 29 vamos a estar acá laburando. Si ustedes del 20 al 29 laburan con las preguntas, vienen el 29 aquí y lo seguimos pensando y van a quedar ahí, se quedan a dormir en la facu y al otro día lo van a resolver. Bueno, suficiente. Voy a hacer un camino que es el siguiente. Yo me lo voy a apuntar acá para no olvidarme y ustedes vamos a hacer una ayuda a memoria aquí. Primero vamos a empezar por el final. ¿Qué quiere decir? Voy a empezar por el final de la conferencia 28. ¿Sí? Después van a entender por qué se me ocurre empezar por el final, no es un capricho. Es decir, voy a empezar por la enunciación que hace Freud de lo que es para él en este momento de su obra, que es el año 16, 17, 15, 16, 17, lo que es la salud mental. Voy a empezar por ahí. Y luego vamos a ir a recorrer conferencia 26, en realidad ya lo hicimos conferencia 26, voy a ir a los piques porque conferencia 26 ya lo vimos, que es toda la conferencia de la retroversión de la libido, ¿okay? De la regresión libidinal. O sea, después vamos a hacer un cuadro rápido, lo vamos a fotocopiar mentalmente y lo vamos a usar para entender por qué, que ahí sí, en la conferencia 28 vamos a trabajar con el desmonte de la pulsión, el desmontaje de la pulsión, el desmontaje de la transferencia. ¿Sí? Y conferencia 28, 27 vamos a trabajar con el analista como objeto. Este es ¿sí? Hay otros temitas por ahí dando vueltas, pero a grandes rasgos nos tenemos que ir de acá hoy con esta idea, con la idea de que a dónde apunta la terapia analítica, cuál es el objetivo de la terapia analítica, por eso quiero empezar por acá, cuál es el momento
fundamental que tiene Freud en esta época, en los años 15 y 16, cuál es el criterio de demarcación de las nosologías, qué es lo normal y qué es lo patológico en este momento, que es Conferencia 26, y después arrancamos por el final, que es el desmontaje de la transferencia, el analista como objeto, las dos fases y las dos fases del tratamiento, las dos fases del análisis. Ahí, esa es una ayuda a memoria, no nos podemos olvidar de todo esto. Si nos vamos con esta idea, la cosa está más que bien. Conferencia 28. Es un párrafo que con el tiempo van a ver que es famoso. Yo no lo voy a parafrasear ni lo voy a leer todo, simplemente se lo voy a situar. Es en la página 413, casi en el final de la conferencia, a un par de, bueno, promediando por ahí, 3-4 páginas antes del final, y dice: completemos ahora nuestra exposición del mecanismo de curación, si está pensando en cuál es la cura en este momento, presentándolo con las fórmulas de la teoría de la libido. La teoría de la libido es la teoría expresada en la conferencia 26 y o en Introducción del narcisismo. Me miran como si estuviéramos en la primera clase. El neurótico es incapaz de gozar y de producir. Otra vez, el neurótico es incapaz de gozar y de producir. De lo primero, porque su libido no está dirigida a ningún objeto real. Y de lo segundo, porque tiene que gastar una gran proporción de su energía restante en mantener a la libido en el estado de represión y defenderse de su asedio. Ese párrafo es un párrafo que ha dado lugar a litros de tinta. Lo que a mí me interesa, lo que a nosotros nos interesa, es que puedan pescar que gozar y producir, se puede homologar a producir, por ejemplo, lo pueden, en alguna época se lo transcribió como la posibilidad de trabajar. No está mal, pero es incompleto. No es trabajar en el sentido capitalista del término. Producir también es producir en términos de la sublimación, ese destino, ¿se acuerdan de la función que ustedes veían en funciones y destinos? Es decir, que eso también es producir. Y gozar es mucho más amplio que el gozo, sería como el gozo de la vida, la posibilidad de amar, la posibilidad de gozar del cuerpo, la posibilidad de disponer del cuerpo, que no es tan sencillo, porque el cuerpo está afectado justamente por los síntomas que invaden el cuerpo. Gozar también es amar al otro, poder establecer el lazo amoroso. Es decir, que esa idea que está en Freud de gozar y producir está asociada a una idea de salud mental, a una idea de normalidad, tal cual lo va a entender Freud en este momento. ¿Por qué quiero empezar por acá? Porque lo que quiero contarles en 1 minuto y medio, después Dios dirá si... Ustedes saben que hay una jornada clínica el mes que viene, o el otro, no sé cuándo, septiembre, octubre, hay una jornada clínica. En esa jornada clínica, muchos docentes de la cátedra presentamos algún caso clínico y hay algún comentador que puede ser de la cátedra o puede ser, lo traemos de afuera, cualquiera que pase por la calle. Si venía a comentar el caso, Chango, y el Chango te comenta el caso. Bueno, esas jornadas clínicas, no sé, todavía no lo decidí, pero por ahí probablemente vaya a presentar este fragmento. Un paciente me visita hace un par de meses nada más, atormentado, esta es la palabra que él usa, estoy atormentado por la fantasía que me toma todo el tiempo de celos por los hombres de mi mujer.
hombre de más o menos 50 años, 52 años, por ahí. Cuando empezamos a conversar, a charlar, bueno, ¿a qué hombre se refiere? Él siente unos celos, podríamos denominarlos, retrospectivos, con los hombres que ha tenido su mujer, y que no puede parar de imaginarse a su mujer siendo tocada por esos hombres que ella ha tenido alguna vez. La invasión ideativa es cada vez más frondosa, cada vez más atormentadora, cada vez más compleja. No para de pensar en eso. Es un profesional, se dedica a la salud, empieza a suspender el consultorio, deja el consultorio, tiene 2 hijos, los deja de atender, se la pasa en la cama tratando de scrollear algún coaching o algo que le diga cómo parar esas ideas que no cesan de imponerse en su cabeza, hasta que, bueno, decide buscarme, porque en realidad es muy interesante. Es un paciente que yo había visto exactamente hace más de 20 años en una institución de esas que andan por ahí. Yo trabajaba ahí y lo había atendido, y el tipo, bueno, nos habíamos despedido en su momento, y después de 20 años el tipo me rastrea y me encuentra. Digo porque esto es un dato referencial muy notable. Bueno, la cuestión es que este hombre está tan atormentado, con la libido, vamos a decirlo en términos de la conferencia 28, con la libido total y absolutamente tomada por sus síntomas, donde la vida, esa vida real que dice Freud, la vida del producir, la vida del gozar, yo me estoy cagando en calor. Estaba gritando, aparte. Siempre lo mismo, ¿sí? La repetición, la misma piedra, el mismo amor. Esa es la repetición, ese es el aquí. ¿Cómo, perdón? ¿Lo aprendiste vos? No, yo te bueno, eso haría un neurótico, encendería el aire y después se queja de eso. Sí, bueno, es lo que hace este paciente, enciende las turbinas de su mente y después no las puede parar. Aún en sus momentos de tranquilidad, él dice, por ahí cuando estoy tranquilo, mi cabeza automáticamente comienza a buscar alguna imagen fabricada, por supuesto, de esa ideación que a él lo atormenta. Y no para. ¿Por qué traigo ese fragmento tan pequeño? Porque es el final de la conferencia 28, donde estaría en las antípodas de poder producir y poder gozar. O sea, no solamente que no puede producir en términos laborales porque abandona, ahora un poco menos, pero hace un par de meses abandonó su consultorio privado, casi labura en hospital también, pidió licencia en el hospital, es decir, que su vida se empezó a achicar, sino que tampoco podía gozar de su mujer porque la volvía loca literalmente, preguntándole a qué hora venía, dónde estaba. La mujer también trabaja en un hospital, entonces la llamaba cada 15 minutos, la volvía extremadamente loca. Hasta que la mujer le dijo, bueno, si esto sigue así, ¿te pasó algo parecido? Si esto sigue así, hasta acá llegamos. Después de 20 años de matrimonio, no es que hace 2 meses que están los muchachos, ¿no? Hace 20 y pico de años de matrimonio, y estos celos retrospectivos que él tiene son, imagínense, de 25 años atrás. ¿Ok? O sea, la ideación compulsivo-obsesiva está desplegada, ahora un poquito menos, pero está desplegada en toda su dimensión. ¿Por qué quiero empezar por ahí? Porque es un ejemplo característico de esto que Freud está diciendo. Toda la libido está concentrada en los síntomas. Es decir, el padecer neurótico se caracteriza por eso, porque no hay disponibilidad libidinal para la vida concreta, para su profesión en este caso, para disfrutar de sus hijos, de su mujer, de su casa, de sus viajes. No, ha cancelado viajes que tenían ya programado la familia, los cuadros, los ha cancelado porque no podía con su vida. Entonces, lo que está claro en este tipo de ejemplos es que el síntoma concentra toda la libido del sujeto. Y ahí tenemos
por eso empiezo por el final, porque uno de los puntos, aparte de estos que marcamos aquí, otro de los puntos que podríamos tener en el listado es la batalla, la disputa libidinal que el análisis propone para con el síntoma. O sea, dado que el síntoma concentra esa libido que le hace imposible vivir la vida, ¿sí? El análisis tiene que convertirse, a medida que el analista pueda, lo voy a volver a trabajar con la conferencia, pero lo digo, lo enuncio al final para poder después desgranarlo. A medida que el analista pueda convertirse en objeto, ¿sí? O como lo decíamos en aquella época de psicoterapia, que se pueda convertir en el objeto del falso enlace, ahora van a ver que convertirse en objeto de la transferencia va a involucrar una nueva línea que va a completar, que va a complementar aquella vieja idea de el analista, como lo decíamos, ¿se acuerdan? El analista entrando en la serie psíquica del paciente. Ahora vamos a adjuntar un nuevo eje, ¿sí? Pero a medida que se vaya convirtiendo en objeto de la transferencia, va a ser posible disputar en una batalla, en un campo de batalla, lo dice así con todas las letras, en un campo de batalla, la libido al síntoma. Es decir, que la transferencia se va a constituir en ese lugar. Cuando leíamos sobre dinámica de la transferencia o nuevas puntualizaciones sobre el amor de transferencia, cuando leíamos esos textos allá a lo lejos, una de las cuestiones que entendíamos era que la transferencia era un campo, pero todavía no estaba diseñado para qué existía ese campo. Era un campo de batalla. Bueno, ahora está claramente expresado con todas las letras que el campo de batalla está para disputar libido al síntoma. En la medida en que el síntoma ha concentrado sobre él toda la energía de su vida. Este tipo no puede trabajar, no puede amar, no puede criar a sus hijos, no puede viajar, no puede hacer nada. O no podía hacer nada. Ahora hace un poquito más, pero tampoco mucho más. Bien, ese es el final de la conferencia 28. Voy a la 26, armamos un cuadro rápido, porque ya más o menos lo tienen en mente o lo tienen trabajado. Voy a borrar todo esto, pues el cuadro yo lo armo a lo grande, como voy a andar armando un cuadrito. Les voy a reproducir un cuadro que yo mismo me hago para orientarme. Diga. ¿El hombre sufría los celos hace 25 años? No, esto se dispara el año pasado en una caminata común y corriente que mantiene con su mujer, y ella le comenta, es muy buena la pregunta, y ella le comenta algo de ellos se habían conocido en la facultad, y ella le comenta algo sobre un profesional. Él empieza de ahí en más a descargar toda esa ideación xenotípica a partir de esa escenita. Es algo que lo dispara, ¿no? Es una escena clara que la ubica y la cuenta el primer día que nos vemos. Dice, íbamos caminando, y ella me comenta algo de fulanito que había sido compañero nuestro hace 20 y pico de años, y que ella se lo encontró no sé qué. ¡Pah! Y ahí no para más. ¿Okay? Es eso, lo que lo dispara es eso. Dice, hasta ese momento, él lo dice, hasta ese momento, dice, yo era feliz. Un tipo exitoso profesionalmente, con su mujer, sus hijos, los viajes, su casa de fin de semana, todo. O sea, como una estructura que él después lo dice, ¿cómo puede ser que pase esto? Si yo tengo todo para ser feliz, bla, 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 bueno, lo que dice cualquier neurótico. A partir de ahí te buscó. O sea, a partir de ese episodio, que finales del año pasado, él comienza a hacer la búsqueda, bueno, no sé, me contacta recién a principio de año. El gráfico que hacíamos era más o menos así, ¿se acuerdan? La libido que tiende a satisfacerse, poníamos la frustración aquí, esto tiene olor a conferencia 23, perfecto,
Está muy bien. Decíamos que la frustración podía ser de carácter externo o de carácter interno, cuando se refería a lo más estructural de la frustración, a esa frustración que no se desarma, que no se deshace, y decíamos que a partir de allí había lo que situábamos en la conferencia 26, una introversión de la libido, vamos a dibujarlo así, una introversión, una regresión libidinal, ¿sí? Dada la frustración, se produce una introversión de la libido, y esa introversión, cuya cara es la regresión, cuya cara concreta es la regresión libidinal, a distintos lugares. Y lo que decíamos con la conferencia 26 y con otros armados era que el criterio que demarca en este momento para Freud la psicopatología es un criterio que va entre la movilidad y la estasis libidinal. Es decir, y por eso dije que algo de más allá al principio voy a decir, porque cuando Freud está en este momento, está en el segundo dualismo pulsional, ¿verdad? Esto ya lo tienen de individuo del yo, individuo del objeto. Luego, esta libido, les cuento un poco al final del cuento, ambas partes de este segundo dualismo pulsional van a constituir lo que Freud va a llamar, ya lo están mirando seguramente en teóricos, las pulsiones de vida. Es decir, se van a sintetizar estas dos pulsiones, que acá las trata por, estas dos modalidades libidinales que las trata por separado, se van a sintetizar en lo que él va a postular como pulsión de vida. Como es un teórico del conflicto, pero irrenunciable, una postura irrenunciable, a la pulsión de vida va a construir otro concepto, que es el concepto de pulsión de muerte. ¿Sí? Y este es ya el último dualismo, es el tercer dualismo pulsional. Este es el segundo, y el primero era, ¿se acuerdan? Autoconservación versus sexuales. Entonces, en este momento nosotros estamos parados por introducción del narcisismo en este dualismo pulsional, y tenemos como criterio demarcatorio, ¿qué quiere decir criterio demarcatorio? La división que él va a establecer entre, vamos a ponerlo así, lo normal, entre comillas, lo normal y lo patológico. Aquí va a estar la estasis libidinal, es decir, la inmovilidad, ¿sí? La imposibilidad de la libido de trasladarse, de transferirse, y lo normal que va a estar adjudicado a la movilidad, a la posibilidad de movilidad, de la movilidad de la libido. ¿Por qué les traje lo de la pulsión de vida? Porque la pulsión de vida va a estar asociada a esa movilidad, a la posibilidad de catectizar, descatectizar, transferir, mover la libido de un objeto a otro. Es decir, va a estar caracterizada por esa movilidad que hoy entendemos como movilidad libidinal. Aquí voy rápido porque esto ya lo hemos dicho varias veces. La movilidad de la libido hace que en el caso de la normalidad estemos hablando de la neurosis de transferencia, y en el caso de la patológica estemos hablando de las neurosis narcisistas. ¿Está bien? Para el caso vamos a estar hablando de, ¿se acuerdan? Y ahora van a entender por qué tenemos que retomar sí o sí conferencia 26. Porque esa libido introvertida que regresa a los lugares en la neurosis son los lugares del cliché. Con una S. Del cliché, de las fijaciones pulsionales, de las fantasías inconscientes, de los tres. Ahórrenme escribirlo, pero son esos tres los lugares a donde la libido regresa por introversión, regresa a esos puntos, ¿sí? A las fantasías en términos como ustedes lo vieron en Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, es decir, ese papel
fundamental que tiene la fantasía respecto a la constitución sintomática. A las fijaciones libidinales también, como lo vienen viendo y como lo vienen viendo hace rato, como aquellos lugares de satisfacción de esas fijaciones infantiles. El cliché no era otra cosa que eso, ¿recuerdan? No traje el tomo 12, pero cuando ustedes rastrean en la primera página sobre dinámica de la transferencia, tienen la definición del cliché y es esto. Son las fijaciones pulsionales, es decir, esos lugares de satisfacción, ¿sí?, infantil de las fijaciones pulsionales, los lugares de la fantasía inconsciente, ergo el cliché. Y la posibilidad de transferir esa libido al analista. Por eso el criterio demarcatorio es la movilidad libidinal. Porque así como se transfiere, así como la libido regresa a esos puntos de fijación, de esos puntos de fijación puede transferirse a la figura del médico. No es el caso de estas patologías que estarían acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Acá estaba la esquizofrenia, decíamos, y acá la paranoia, la parafrenia, la paranoia, si quedaban de este lado. ¿Sí? En el caso de... Es decir, acá tendríamos al yo para completar el cuadro y acá tendríamos al autoerotismo. Se van a diferenciar de acuerdo a qué lugares regrese esa libido. Una vez que regresa ahí, como venimos diciendo, en la medida en que está habitada por el éxtasis libidinal, no se mueve de allí. No es que después se desplaza, puede ir desplazándose. Tengan en mente esto es fundamental. La movilidad y la libido estática, la libido que no se mueve. Si regresa al autoerotismo, da como resultado una esquizofrenia. Ni siquiera una constitución del yo, porque en el autoerotismo falta, parafraseando la introducción del narcisismo, falta, bueno, después lo buscan exactamente, pero falta un nuevo acto psíquico, que como Freud lo denomina, parece que se constituye el yo. Por lo tanto, es un regreso a un estadio anterior a la constitución yoica. Por lo tanto, hay una fragilidad en la constitución del yo, hay una fragilidad en la constitución de la imagen del cuerpo. Por eso se parece a una demencia, lo decíamos alguna vez. Cuando la libido regresa al yo, lo que hay es engrandecimiento del yo, ¿sí? Engrandecimiento del yo y por ende paranoia, arroja como patología, paranoia o parafrenias. En el caso de las neurosis de transferencia, que son las neurosis que ustedes vieron en el primer ordenamiento nosológico, era la histeria neuroobsesiva, la fobia, bueno, la psicosis en ese momento, pero después claramente, se acuerdan por proyección, pero después claramente está pasando a va pasando a este cuadro, ¿sí? Es como si estuviera el cuadro cuando Freud advierte que esas patologías están afectadas por la inmovilidad libidinal y por ende no pueden transferir, es decir, una vez que se retrotrae la libido no hay posibilidad de transferencia, si no hay posibilidad de transferencia no hay posibilidad de ser tratadas por el análisis. Estas neurosis de transferencia en las conferencias les va a decir neurosis de transferencia, neurosis artificial, neurosis neoformada. Bueno, esas tres denominaciones mínimo, las va a denominar de esa manera. ¿Por qué? Porque claramente lo que más nos indica el carácter de esta movilidad libidinal es que sea una neurosis nueva. ¿Sí? El sujeto el análisis tiene que producir la posibilidad de generar en ese sujeto una neurosis nueva, donde esté incluido, ahora lo vamos a leer tal cual lo dice en la conferencia, el analista como objeto. Es decir, que si el analista entra en la serie psíquica, como decíamos en aquella época, si el analista entra como objeto, tenemos la construcción de una nueva neurosis. Ya no es una neurosis a secas, ¿sí? En este paciente en particular. Ya no es la neurosis que vivía antes de empezar a buscar en internet Juan Busto. Ya no es esa neurosis, ya algo de la figura del analista entra en su serie psíquica en la medida que el tipo se pone a buscar a alguien, ¿sí? No importa si en este caso era yo, pero que él se pone a buscar a alguien
que pueda servir de objeto a esa libido que está concentrada hoy por ahí en sus síntomas, ¿sí? Por la característica paradojal que tiene cualquier síntoma, ¿no? Ustedes lo están viendo, o sea, un pequeño punteo. El síntoma de la primera época que ustedes veían en prácticos era ese síntoma que tenía una cara casi exclusivamente representacional, porque era un efecto de el divorcio, ¿se acuerdan? De la representación del afecto, y depende el mecanismo a dónde iba el afecto que se producía una neurosis u otra. El paso enlace, conversión, proyección, concentración en un objeto, para la fobia, bla, bla, bla. Es decir, dependía del mecanismo, entonces, la constitución de alguna de esas neurosis. Acá está agregado, acá el síntoma está complejizado, por eso yo les ponía conferencia 23, porque el síntoma ya ahora está complejizado y no está pensado solo en términos representacionales, de una representación que se soltó de la cadena, que cayó bajo la represión y cuyo afecto fue a la conversión, falso enlace o a la proyección. Ahora, digamos, la evolución del concepto de síntoma incluye, como bien lo marca la doctrina, la idea de pulsión, la categoría de pulsión. Es decir, que ahora el síntoma va a estar habitado por una satisfacción pulsional. ¿Ok? Les podría decir, la misma satisfacción pulsional que habita a este sujeto que no puede parar de pensar. Eso es una satisfacción pulsional, no es una satisfacción ideativa. No tiene nada que ver con la idea. ¿Sí? La idea es un modo, es un motor, es un vehículo, pero lo que está en juego allí es la satisfacción pulsional. Si fuera tan sencillo y fuera una cuestión, como Freud lo diferencia, me puedo equivocar en la conferencia, pero es en los inicios de la 27 o en los inicios de la 28, creo que la 28, me juego 8-2, el análisis se diferencia de una sugestión, de las prácticas sugestivas, justamente porque intenta ir al núcleo causal del síntoma. Dale, perdón, antes de que avance te escucho. No, decía que de ahí también se ve lo que es la compulsión. Exacto. Hay algo que se satisface, Exacto. no puede dejar de repetirlo. Exacto, la compulsión implica la dimensión de la pulsión, ¿sí? Es decir, que es esa dimensión pulsional que nos habita a todos, pero que en el síntoma... ¿Te ofendí en algo? No. Ah, me asusté. Este rebotó en este lugar, ¿eh? Los martes, no viene una hora, la puerta está al fondo, o sea, quedamos martes a las 9 y pico de la noche, quedamos 4 más o menos. Me doy vuelta, parece un juego, me doy vuelta y se van yendo 4, me doy vuelta y se van yendo 5. Basta, no tomo más lista, que vaya la miércoles, vayan toda la mierda. Todo lo mismo, me tengo podrido a mí mismo. ¿No se tienen podridos por la repetición? Todo el tiempo repitiendo lo mismo. Bueno, la repetición es lo más agobiante del sujeto, es insoportable. Los neuróticos no paramos de hacer eso. No sé dónde le iba. Bueno, esto está, conferencia 26. ¿Por qué miramos la teoría de la libido en la conferencia 26? Porque ahora nos interesa esto que está aquí. Nos interesa el armado, cómo piensa Freud, el armado de una neurosis de transferencia, de una neurosis artificial, de una neoformación, cómo piensa la transformación del síntoma, ahora que el síntoma va a tener también, como su libido va a estar disputada por ese objeto que es el nuevo objeto llamado analista. Entonces, ahora nos interesa esta columna. El síntoma es paradojal, ya lo están empezando a ver ustedes más allá del principio de placer. El síntoma es paradojal porque ese síntoma es una satisfacción libidinal, conlleva una satisfacción libidinal. Ok. Eso es una satisfacción sustitutiva, dice Freud en la 23, ¿no? Es una satisfacción sustitutiva, es una satisfacción de índole pulsional. Como lo marca bien este paciente que no deja de torturarse. Cuando uno dice satisfacción, traducido en psicoanálisis, satisfacción no tiene nada que ver, esto lo irán viendo en teóricos, no tiene nada que ver con la satisfacción del orden vulgar, del orden coloquial. La satisfacción siempre implica para el psicoanálisis placer en el dolor. Es eso. La satisfacción es placer en el dolor. ¿Les parece paradójico? No hay nada más paradójico que eso. Es a mi gusto, y esto
lo digo en términos personales, a mi gusto es el descubrimiento freudiano más subversivo y revolucionario que puedan ustedes ubicar en la historia del pensamiento. Me gusta mucho la filosofía, he cursado filosofía, me encanta. No hay un pinche pensador filosófico que haya podido decir algo parecido a esto en 19 siglos, o en 24 si le suman los presocráticos. No hay nadie que haya dicho algo parecido a que el sujeto se aferra a su síntoma aún en el dolor que ese síntoma le provoca. Eso es inédito. No hay un pensador. Nietzsche y Schopenhauer se arriman un poquito, de hecho Freud lo toma esos dos pensadores, se aproximan un poquito, bueno, Nietzsche es contemporáneo, con lo cual Schopenhauer un poco antes, pero sigue siendo un pensador de la conciencia. El primer pensador que postula la paradoja de que el sujeto humano se satisface, se place en el dolor es Freud. Y la clínica no hace otra cosa que verificar esa máxima. ¿Qué hace este cristiano si no es satisfacerse en el dolor, en esa tortuosidad constante al precio de destruir toda su vida? Ningún problema. Se destruye su trabajo, pierde todo su consultorio, pierde su mujer que está ahí a 2 centímetros de mandarla a la recalcada, porque ya la tiene harta. ¿Cuál es el precio de eso? Entonces, esta idea de que el síntoma es paradojal es una idea fundamental, porque si no, no hay posibilidad de pensar por qué el sujeto no se deshace del síntoma. Por eso yo les decía que en el principio de la conferencia 28, ya voy avanzando hacia la 28, en el principio de la 28 él separa el análisis de las terapias sugestivas. Porque lo que hace el análisis, ahora lo vamos a ir viendo párrafo por párrafo, lo que hace el análisis es llevar al sujeto, lo voy a leer para no 28. ¿Al principio? No, ya les digo la página. Les mentí, la 27. Página 396. Página 27. Página 396 de la conferencia 27. ¿Qué es lo que les voy a leer? Cómo Freud piensa que el psicoanálisis opera sobre un caso como el que les acabo de contar. ¿Sí? ¿Cómo es que opera? 396. Segundo párrafo. Mitad del párrafo. En efecto, dice, hemos rastreado el encadenamiento causal a lo largo de las represiones, asociación libre, ¿sí? Hasta llegar a las disposiciones pulsionales, a las intensidades relativas que presentan dentro de la constitución y a las desviaciones producidas en el curso de su desarrollo. Esa es la metodología freudiana para atacar el síntoma o la satisfacción que el síntoma produce. Página 396. Vamos y venimos por las conferencias porque en realidad de lo que se trata es de descular cómo piensa Freud que el análisis opera con estos síntomas, o con este síntoma que acabo de relatarles. Es decir, que en ese párrafo que acabo de leerles está implícita la represión, o sea, la constitución sintomática, o el síntoma se constituye a esta altura para Freud, no solamente con esa represión, retorno de lo reprimido que veíamos en un primer acercamiento al síntoma, sino que ahora se constituye con las fantasías inconscientes y con las fijaciones, o con la satisfacción en las fijaciones pulsionales de la infancia. Cliché. Lo sintetizamos todo eso en lo que poníamos acá como cliché. Entonces,
El recorrido tendría que ser, me imagino así, el recorrido tendría que ser, al igual que cuando se acuerdan en psicoterapia íbamos hacia el núcleo patógeno, el recorrido tendría que ser desde la asociación libre hacia ese cliché que estamos diciendo. Cuando decimos cliché, otra vez, no es suficiente decir, bueno, sí, va hacia el cliché. No, no. El cliché está compuesto allí por esas satisfacciones pulsionales dadas por las fantasías infantiles, está constituido por las fantasías inconscientes, es decir, está constituido por ese patrón que guía las repeticiones en la vida de cada uno de nosotros, o mía al menos, y de ustedes calculo que también, es lo que guía las elecciones, lo que guía las decisiones, lo que determina cada una de las decisiones, sea cual fuere. ¿Sí? Ese cliché es el que lo determina. Con lo cual, la cura tiene que pensarse en un desbaratamiento de ese cliché. Freud dice, ahora mezclo conferencias, porque lo dice de manera distinta en una y en la otra, dice, hay que comunicarle, hay que interpretar, y usa 2 o 3 palabras, ya les digo cuáles. Interpretar, traducir, colegir, comunicar. Página 395, 396. Esa es la manera en que tiene Freud de poder anoticiar al sujeto de cuáles son las características determinantes que se juegan en su propio cliché. No se llega allí, sino a partir de la asociación libre y, tal cual lo veíamos en algún momento en psicoterapia y histeria, en sentido radial hacia el núcleo patógeno. Es decir, Freud se dirige. Ahora, hasta ahí, o mejor dicho, hasta hace unos años, 1915, no, hasta unos años antes, parecía que con el solo hecho de levantar la represión y devolver la representación reprimida al comercio asociativo era suficiente. O sorpresa, ya no es suficiente. Y los pacientes ya no se curan. Por eso Freud incluye lo que es el Aguirre. Es decir, que es la otra vertiente, ¿se acuerdan?, de la representacional. Ya no son palabritas o textos que se repiten con una insistencia que tiene el inconsciente respecto de la repetición. Ya no es solamente eso. Ahora van a ser actos que se recuerdan, ¿se acuerdan de las comillas? Que se recuerdan en el análisis, con el analista, que se actúan con el analista, así como veíamos, para eso veíamos el prólogo o el epílogo de Dora. Es decir, que hay 2 dimensiones que ahora están. Díganme si me siguen en la idea. ¿Por qué? Porque estas 2 dimensiones son las 2 dimensiones que se juegan en tanto el analista es objeto. Se va a constituir un objeto, tal cual lo pensábamos hace bastante tiempo como falso enlace. Eso no cae. El analista comienza a ser un representante más que entra en la serie psíquica del paciente, pero aparte ahora, en la medida en que Freud ya ahora tiene la teoría de interpretación de los sueños y la doctrina de las pulsiones, coherente con eso, ahora también se constituye en un objeto libidinal, es decir, pulsional. Son las 2 dimensiones que el analista va a entrar ahora como objeto. ¿Como objeto de qué? Como objeto de esa libido que fue desasida de los objetos. ¿Sí? Usa esas palabras. Desasida, catequizada. ¿Se acuerdan que en la conferencia 26 él decía, bueno, un ejemplo de la vida ordinaria, ejemplos de la vida ordinaria son claramente el amar y el dormir, incluso como contrapuestos lo ponen, ¿se acuerdan? El amar en el sentido, otra vez, la movilidad. El amar en el sentido en que la movilidad se sitúa en el objeto amado al costo del empobrecimiento libidinal del yo. Lo que hace al sujeto humano un boludo hecho y derecho, ¿no? Porque el yo se empequeñece y queda al servicio de. Al servicio del engrandecimiento de ese objeto que se ha llevado toda la libido y que ahora es idealizado, etcétera, etcétera.
En el enamoramiento estaría en juego esa vertiente de... Freud dice, bueno, la oposición a esto, ¿cuál es? Y bueno, el sueño. En el sueño se retiran todas las catexias del mundo, si pueden. El insomnio revelaría el momento en el que no podés retirar las catexias del mundo, o no podés sacar el pulgar del electrodeo, lo mismo, no podés parar. Un paciente que me cuenta que se acuesta a las 10 y hasta las 2:30 de la mañana está no para nunca. O sea, la catexia está claramente invistiendo los objetos, con lo cual no hay posibilidad de dormir. Eso es, no es una vertiente, no son ejemplos de la época de Freud, son ejemplos actuales. El sueño sigue siendo sigue teniendo el mismo mecanismo. Se retira la catexia del yo, por eso es la inversa del enamoramiento, donde todas las catexias van al objeto. Acá se retiran del mundo, o hay que retirarlas del mundo para poder dormir. Profe, ¿cómo es la palabra que decís? Catexia, sí, con X. Se catectiza o se descatectiza, ¿no? Las catexias, como Freud en esa vertiente que siempre tiene él de cierta idea energética, son como catectizar los objetos, ¿no? ¿Saben dónde lo encuentran? En la conferencia 26, en el ejemplo de la ameba. La ameba y los saurópodos, ¿se acuerdan? Página 38... ¿Qué conferencia dijo? 26. En la 26, en la 379. En la 379 dice: consideren ustedes los seres vivos más simples, aquellos que consisten en un glóbulo poco diferenciado de sustancia, bla, 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 las amebas. Estos seres emiten prolongaciones, las catexias, llamadas saurópodos, por las que hacen recorrer su sustancia corporal. Pero pueden recoger esas prolongaciones, es decir, retirar las catexias del mundo, ¿no? Y adoptar de nuevo la forma del óvulo. Y bien, comparamos la emisión de las prolongaciones con el envío del libido a los objetos, mientras que la masa principal de la libido puede permanecer en el interior del yo. Trac, 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 trac. Te amo, no te amo, 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 me duermo, insomnio, me duermo, insomnio, insomnio, me duermo. Y ahí abajo, en esa página, en las que sigue, están los ejemplos del sueño, el enamoramiento, la enfermedad orgánica, etc. Bien, eso era simplemente para mostrar cómo esta idea que tenemos acá de movilidad libidinal, la movilidad libidinal es lo que permite investir al analista como objeto, pero ya no, y esta aclaración es fundamental, ya no solamente para incluirlo en esa serie psíquica que contábamos hace mucho tiempo, como falso enlace. Es decir, para que haya un falso enlace tiene que haber transferencia. ¿Se acuerdan? Era la primera idea que aparecía en psicoterapia de histeria. La primera idea de transferencia era por falso enlace, es decir, algo se desenlaza y se enlaza. Bueno, esa idea de que se desenlaza la libido y enlaza al analista como objeto es una idea vieja que Freud vuelve a traer y la conserva, pero le agrega, pero le suma, dada ahora su doctrina de las pulsiones, le agrega la idea de que el analista se convierte en un objeto libidinal, que no es lo mismo que el objeto analista como representación en la serie psíquica. Son dos fenómenos diferentes, ¿sí? Esta dimensión va a estar en la dimensión de la Guiren, ¿sí? Acá va a ser la repetición de palabras, la repetición de significantes, llámenle como quieran, y aquí va a estar el Aguirre. La repetición en acto. ¿Qué es lo que se repite? ¿Qué es lo que se repite con el analista? ¿Qué es lo que se repite con el analista una y otra vez? Todo eso, es decir, el cliché. No, es decir, el cliché. Lo que se repite en alto es ese cliché. ¿Sí? Bien. ¿Por qué es necesario ir, ¿verdad? Como decíamos, como leímos en ese párrafo, sortear las represiones
e ir hasta el cliché. Porque hay que anoticiar al sujeto de los modos de satisfacción que operan en su vida. Por eso les leía la cantidad de modos en los que él los dice: traducir, interpretar, colegir, comunicar. ¿Sí? Son palabras que están a lo largo de las conferencias, sobre todo en las páginas 395, 396 y 397. ¿Sí? Son distintos modos que él tiene en este momento de decir, bueno, che, hay un conflicto, el síntoma no es otra cosa que un conflicto. ¿Cómo anoticiamos en la vía de la asociación libre, cómo anoticiamos al sujeto de que él es preso o es presa de una satisfacción que se juega en su cliché sin que él lo pueda advertir? Tuki, no es que el tipo no sabe que es, o sea, no es un pelotudo, no es que no sabe que es una idea que se le impone en la cabeza y que su mujer es un pan de Dios, que nunca lo va a cagar ni lo cagó, porque aparte el celo no es desde que él está con ella, el celo es de los hombres que tuvieron antes de que él esté. ¿Entendés la ridiculez de la... Es como vamos a ver en El hombre de las ratas, tiene miedo de que el padre se muera. Ya se había muerto el padre, porque sos huevón. No, la obsesión tiene esa característica. La idea que te tormente, que te martilla la cabeza, no tiene por qué ser una idea coherente, lógica. Por eso Freud se encarga en ese inicio de conferencia 28 de decir, che, si vamos a hablar de psicoanálisis, hablamos de que este cliché es lo que hay que desbaratar una vez levantadas las represiones, porque es este cliché el que opera en la formación sintomática, en la formación del síntoma, en tanto esto que decíamos, en la dimensión del síntoma como paradojal, como algo que trastorna la vida del sujeto, pero que al mismo tiempo hay una satisfacción allí. Por eso llamamos una y otra vez paradojal, porque es un cierto placer en aquello que no es placentero, ¿sí? Como un placer en el dolor. ¿Se acuerdan cuando, se van a acordar, cuando leíamos esa página de Elizabeth, donde Freud la observa a ella contorsionarse con su cuerpo y dice, ¿no? Qué raro, parece que se compara con esa retorno. En la película que les recomendé alguna vez, no sé si la vieron, que en Método Peligroso, la actriz, que es mi actriz maravillosa, hace la escena. Si no la vieron, no van a poder aprobar. Hace una escena junto a Freud, junto a Jung, de ese estilo. Y vos la ves a ella que se retuerce y en algún punto de ese dolor hay un placer, claro, un placer en el dolor, ¿no? Esa dimensión tan paradojal que tiene el síntoma. El síntoma molesta, duele, jode, pero al mismo tiempo el sujeto lo conserva porque extrae de él algún tipo de satisfacción inadvertida para él, pero que sin embargo opera. Profe, ¿cómo se llamaba esa película? Un método peligroso. Gracias. Está en Netflix. ¿Está en Netflix ahora? ¿Eh? Trabaja Trabaja vivo muerto. Tengo un paciente que lo veo hace más o menos 3 años, 4 por ahí. Hace muy poquito, les diría hace un mes, me confiesa con vergüenza que él no puede parar, esas son las palabras que usa. Me dice, te tengo que confesar, un tipo grande también, ¿no? 50, así por ahí. Dice, no puedo dejar de confesarte con cierta vergüenza que hace años y años que hago algo y no puedo parar de hacerlo. Wow, qué histérico, digo, la vi al rollo. Y me dice, me como las uñas. No puedo parar de comerme las uñas. A punto de llegar hasta lastimarse, ¿no? Hasta sentir placer en ese dolor que implica, si se han comido las uñas alguna vez, deben saber de lo que hablo, que vas comiendo hasta el codo, vas comiendo, ¿no? No se sabe por qué, hay una satisfacción funcional en eso que guía sin que uno sepa cuál es la satisfacción en juego allí, más que un cierto acercamiento casi pseudo-psicológico, la pulsión oral, ¿no? Algo de la oralidad, ¿no? Más que esa pelotudez que no puedo decir, no sabe muy bien de qué se trata, pero este tipo
confiesa eso. Esto no sería grave, no sería disruptivo para su vida si yo no les contara que este hombre es un guitarrista profesional. Guitarrista profesional. ¿Okay? O sea que las uñas son parte de su vida, sobre todo la de la mano derecha. No sé si han... Pero usa púa ahí. No, ¿qué estás diciendo? Estás hablando con un ex guitarrista frustrado. Las 4 uñas que se deja un guitarrista que toca la guitarra, no uno de púa, son las 4 uñas estas, ¿sí? Excepto los que tocan flamenco, que se dejan la última también para hacer el toque. Como los chinos. Como con el golpe de nada. Algún día les voy a traer la guitarra y voy a tocar algo de ahí para ustedes. Bueno, no sería grave, se comen las uñas, ¿cuál es el problema? No, vive de eso, a ver si me entendés. O sea, el síntoma es un tiro en el pie que uno no puede dejar de tirarse. Sería como una especie así, ¿no? Bueno, hay un núcleo masoquista del síntoma que ustedes empiezan a recorrer más allá del principio de placer, que es el descubrimiento freudiano más, como les decía, más subversivo. ¿Cómo puede ser que el sujeto esté habitado, ya no como decían pulsiones y destino, por un sadismo primario, del cual el masoquismo era la vuelta? Sino que ahora lo que está descubriendo Freud, a la altura de la, más allá del principio del placer, en 1920, es que el sujeto está habitado por, como lo dice en la página 14 de Más allá del principio del placer, la única página que me acuerdo, enigmáticas tendencias masoquistas del yo. Entonces el síntoma compuesto por esa paradojal satisfacción hace que este sujeto no solo se coma sus uñas y sufra por las cutículas, por las falanges comidas, sino que tiene que suspender alumnos, tiene que suspender conciertos. No es que yo, bueno, llega la noche y hace un par de... No, es concertista, a ver si nos entendemos. Ahora entiendo. ¿Entendés? Entonces, es profesor en los conservatorios más importantes del país, en el Buchard, en el Manuel Falla. Es decir, el chabón vive de eso. El síntoma es ese. Se pega un tiro en el pie, pero no puede dejar de hacerlo. Esa es la dimensión compulsiva del síntoma, que está absolutamente determinada por un cliché que él no ha advertido. Lo de que tenía su mujer, o sea, como que también se jode la vida. Absolutamente, el síntoma te caga la vida. ¿O no? Pero, por eso Freud, y esto leanlo después porque es maravilloso, cuando Freud hace 100 años está diciendo, che, mirá que las prácticas sugestivas no pueden contra esto. ¿Por qué? Porque las prácticas sugestivas, nosotros tenemos como ejemplo en Freud la hipnosis. Porque la hipnosis elude la resistencia y la represión, con lo cual no puede nunca deshacer al sujeto del cliché que lo determina en la medida en que elude la resistencia y la represión. Esto es efecto de la resistencia y la represión. Entonces lo que dice Freud es, che, si no ponemos en juego, si no tenemos en cuenta la resistencia, si no tenemos en cuenta la represión, si no levantamos las represiones y tratamos de poner blanco sobre negro el cliché que determina a ese sujeto, el síntoma va a seguir operando. Por eso se pone como en la vereda de enfrente de las prácticas sugestivas. Él tenía la hipnosis. Nosotros, no sé, hoy por hoy, ¿cuál sería? El coaching sería un ejemplo. ¿No? Te coacheo. Pero, o sea, no hay manera de sentirse más pelotudo que a uno lo coacheen. Porque te van a decir cosas que vos sabés que no tenés que hacer. Ay, sí, boludo, más dale. Che, eso te hace mal, déjalo. Es como si le dijeras a mi paciente, no me como las uñas. Bueno, deja de comértelas. Eso, huevón. O sea, no va a haber nada más fracasado para ese coach que le diga que se deje comer las uñas a mi paciente. Porque los motivos no están. No es que el tipo es un gil que no se da cuenta que se arruina la vida. Es una cuestión de la conciencia. No, hay un cliché inconsciente, fantasía inconsciente, fijación, todo lo que decimos del cliché, que determina que ese sujeto se satisfaga en ese tiro en el pie. Entonces no hay manera de deshacer eso si no es levantando las represiones y yendo a contramarcha de la resistencia. No hay manera. Eso es quitar capacidad de la formación de síntomas. Si no, lo que se hace es eludir al síntoma e ir a decretar que el síntoma... Les voy a recomendar a alguien.
que lo descubrí el otro día en un colectivo. Se llama Colombo. Para la próxima, vean a Colombo. www.colombo, ¿sí? Y si no son felices después de ver a Colombo, vienen al libro de quejas. Profe, no sé qué ponen en los colectivos. Exacto, sí, ese, el mismísimo. Tengo Colombo en la mente. Tiene un... No, por ejemplo, receta para ser feliz. Sí, O eso. depresión, hace tal cosa. Eso, te coacheo. O sea, ves que te sentís un boludo yendo en el bondi, y yo me pasa todo eso y no puedo hacer nada contra todo eso. Es más, hago todo lo posible para que todo eso me siga pasando y no abandonarlo. Bueno, o sea, si no existiera esta idea que Freud tiene sobre el padecimiento, existiría eso. Muy sencillo sería. Yo me tendría que dedicar a otra profesión, de hecho, porque si fuera tan sencillo, no habría manera. Che, boludo, te jode las uñas, no te las comas más. ¿Por qué no puedes parar de morder las uñas? Ah, deja de joder, tu mujer, eso, ni estabas con tu mujer cuando te cagaba. Ya está, boludo, ya está. Este tipo terminó medicado, no estamos hablando de chiste. ¿Ok? Llega un momento que no puede dormir, estoy hablando del primero, Llega un momento que no podía dormir, deja su trabajo, enloquece a su mujer, no puede dormir, descuida a sus hijos. Le digo, Niato, tenés que ir a la psiquiatra, ¿qué vas a hacer? Claro, hubo que medicarlo. Y sí, porque no había manera de parar. Bueno. ¿Cómo se certifica? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué se estudia? Bueno, en este caso fue muy clara la indicación. En este caso fue medicado con un ansiolítico y con un antidepresivo. ¿Sí? Bueno, porque es como, ya te escucho, es como decir, che, podemos laburar con esto, pero si el agua la tenés acá, vamos a mi amiga psiquiatra que te medique y a ver si el agua puede estar acá al menos. Y ahí podés escuchar algo, porque si el agua está acá, no escuchás una mierda, no decís nada, venía todo el tiempo lloriqueando. Bueno, ok, esa es la presentación sintomática más extrema de la neurosis obsesiva. No es chiste la neurosis, no es joda. Un tipo que tiene ideación, no, ya está, se le estaba yendo la vida a la mierda. Bueno, listo, anda al psiquiatra. Esto, sí, aparte primero el tipo es médico. Primero se paró de mano y dijo, no, yo no voy a medicar, yo no te atiendo más. Eso es muy sencillo, buscate otro. ¿Ok? Haciendo uso, no es que digo esto porque soy que he jugado el que Juan. No, hago uso de lo que yo calculo que el tipo de hace 20 años tiene transferencia conmigo. Me buscó después de 20 años porque después cuando el tipo empieza a relatar, en aquella época había venido, yo ni me acordaba, por supuesto, me lo contó él, había venido a esa institución por un desencuentro amoroso y se había ido cuando conoce a su actual esposa. ¿Ok? Es decir, hay algo allí que evidentemente estaba. Eso se conserva 20 años y el tipo me busca. Con lo cual yo tengo el músculo ahí, la transferencia está sumamente musculosa para decirle o te medicas o no te veo más. Y el tipo se fue y se medicó. Listo. Perdona, que estabas, perdóname. No, que un coach ontológico para ayudarme a dejar de procrastinar me cobraba $600. Ahí deja de procrastinar. Ahí dejamos hacer cualquier cosa. Me crece el pelo por $600. Bueno. Ojo. No es que son giles, ¿eh? Y uno dice, che, estos giles no. Bueno, si son cobran $600, giles no son, claramente. No. El dispositivo sugestivo, ya Freud lo denuncia en esta conferencia, la sugestión funciona, no es chiste. Tenemos una investigación en la cátedra de este año que es justamente diferenciar el episodio sugestivo del que no lo es, porque es muy difícil diferenciarlo. ¿Hasta dónde, cuando yo le digo a él, o vas a ver a la psiquiatra, no te atiendo más, hasta dónde no es un efecto sugestivo? Yo hago uso de la transferencia, pero ¿hasta dónde no es un efecto sugestivo? Porque el tipo obedece, claramente va como un soldado y cuando se medica o una cosa así, en pleno tratamiento, a meses de haber empezado, con unas grandes modificaciones, pero bueno, al menos duerme, al menos empezó a laburar otra vez.
no, qué sé yo, esto vaya a saber dónde anda. Lo único que uno sabe hasta acá es que es el camino que tiene que hacer. Tal cual el párrafo que leíamos en la 396 era, tal cual ese párrafo. Hay que ir una y otra vez hacia ese lugar. Una y otra vez hacia ese lugar. De hecho, les voy a contar esto, ¿no? Una vez que se abre, una vez que el agua baja, al menos hasta la nariz, vía la medicación, él puede empezar a hablar de esto, de cuáles son las determinantes. Y empieza a hablar de lo fracasado que siempre fue con las mujeres, empieza a hablar de la rivalidad que tiene con otros hombres, empieza a hablar. O sea, es esto, empieza a hablar, ¿no? Y empieza a contar el modo en el que él se satisfizo durante muchos años en esa tortuosidad que él la adjudica a la madre. Chupa huevo la madre, la novela edípica. Y entonces busca en internet si la madre, boca, claro, pesado. Otra vez con eso, dejate joder. No, porque yo vi que Lacan dice, porque aparte. Y yo no quiero Lacan. Después no vas a decir que no sabes. No tengo idea, qué sé yo. Me dice, pero Freud, no sé quién es Freud, boludo. Le digo, qué sé yo quién es Freud. No sé quién es Freud. Bueno, es un modo de, ya lo vamos a ver en los últimos textos, cómo el humor coayuda a desbaratar la vertiente superyoica de los sujetos, ¿no? No es que le hago chiste porque soy un chistoso. O sea, le hago chiste a él, no le hago chiste a cualquiera. O sea, a él le hago chiste porque el superyo de este hombre está tan esclerotizado que necesita un poco de ablandamiento de aceite. ¿Qué hora es? 2 minutos más y nos vamos. Sí, esto también y cuarto. 2 minutos más. Había una pregunta, no sé si había alguien que tenía la mano levantada. ¿Alma se llama? Todos conocen tu nombre. Sí, yo soy Alma. Yo tenía una pregunta. Sí. Me olvidé. No sé qué era. No, yo le estaba contando a ellas que cuando dijiste esto de que la primera vez que el hombre se fue a atender con vos había sido también por desamores y Sí. cuando encontró a su mujer y demás. Ahí como que entendí un poco más, pero no termino de enganchar en dónde está como puntualmente, digamos, la transferencia que está haciendo con vos ahora. O sea, ¿lo ves por eso? No, la transferencia se instala desde aquel momento y hoy por hoy como aquel sujeto que sabe sobre lo que él padece. Y además nos agregó también de que cuando estuvo con vos también conoció a alguien y... Sí, hay un recuerdo de él, de los 12 años, que él se dice a sí mismo, a los 10 años, 12 años, ese es un recuerdo que está piola, porque él dice, yo a los 10 años, yo ya sabía que quería tener hijos y familia, en ese orden. Con lo cual, las parejas fueron siendo para mí un motivo para tener hijos y tener una familia. ¿No? Como una marca, ya, ¿no? Como una matriz que te da las pautas o alguna coordenada sobre cuál es la satisfacción de este sujeto y qué es lo que lo asalta cuando aparece la ideación de que su mujer se va con otro, que su mujer garcha con otro, vamos a decirlo con todas las letras, después lo borran de la palabra y ponen se erotiza con otro. Él se imagina, él se croquetea viendo cómo tocan a su mujer en esa fantasía. No es que, ay, no, mi mujer va del brazo por los prados. No. ¿No? Y cuando empieza con esa frondosidad, yo me alarmo como le hago la escena del tipo, ¡ah, por favor, esa asquerosidad! Entonces se caga de risa y se parece una boludez, ¿no? ¡Ay, sí, por favor! ¡Ya! No te escucho. Listo, ya está. Pasemos otra cosa, hablemos de fútbol. Le digo, hablemos de fútbol, no me hables de esas cosas, por favor. ¡Qué imaginación, querido! Bueno, eso más o menos afloja un poco y puede entrar en una vía asociativa un poco más. Bueno, no, lo que me pasa, y ahí empieza a hablar de él. Porque lo que no dice nunca, cuando habla de sus obsesiones, es hablar de él. No habla de él, habla de él. No, hay que cortar con eso.
Eso hay que cortar con eso. No. Y si no, le corto la sesión. Digo, basta, me hinchaste los quinotos. Se terminó acá. Pasaron 5 minutos, no me importa. Digo, anda, a la miércoles. Lacan inventa, ustedes saben, ya les digo esta chusmería y nada más, Lacan inventa las sesiones breves a partir de la neurosis obsesiva. Justamente. Porque hasta Lacan, la IPA, a la que pertenece Freud, la que funda Freud, a la que pertenece Freud, todas las terapias duran 50 minutos. Nadie sabe por qué POMO, duran 50 y no 51. Pregúntenle a cualquier analista de la APA, nadie tiene la menor idea de por qué 50. 49 no, 51 no, no, 50. A los 50, ¡pah!, te cortaban la sesión y te ibas. ¿Ok? Lacan, que rompe con toda la IPA, se pelea, bla, 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 ya te escucho. Cuando inventa lo que él llama la sesión de duración variable, la sesión de duración variable es justamente por la neurosis obsesiva. Porque la neurosis obsesiva no puede dejar que hable todo el tiempo de la fantasía de la mujer que se la agarchan no sé dónde. Basta, porque eso es la satisfacción del sujeto con su propio padecer. Exactamente. Entonces, eso se corta inmediatamente. Y vas a ver cómo la sesión siguiente, cuando yo le corto a la sesión siguiente, ya también no habla más de eso. Pero no, me hinchó los quinotos, me cortara, Juan, bla, 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 yo quería hablar. ¿De qué querés hablar? Hablar de vos. Hablar de vos. Bueno, sí, y ahí arranca la asociación libre en un sentido mucho más productivo. Perdona que... Sí, también puede ser que en la IPA, no sé si ahora juega tanto con ese periodo, como que tiene un concepto de transferencia, como que dice con quién podés, o sea, con quién podés tener transferencia, no con quién podés. Sí, lo que ellos llaman análisis didáctico es eso, te mandan con alguien en particular, sobre todo a los que quieren ser analistas. Hoy por hoy también, ¿eh? Sí. Si no se corta el potasio, la glucida, esa fantasía, si uno hace eso, no estaríamos obedeciendo a la regla de la Claro. Porque es muy interesante lo que decís. Che, si se van a ir, háganlo en silencio. Que faltan... 1 minuto falta. Es muy interesante lo que decís, porque es probable, y de eso tenemos que estar muy advertidos los analistas, que el analista goce de esos relatos. Goce quiere decir, se satisfaga en esos relatos eróticos que este tipo cuenta. ¿Se entiende? Hay que estar como muy despierto de cabeza para decirle, anda a contarle a tu amigo esas huevadas. A mí no me vengas a contar esas huevadas, hablame de vos. Pero puede ser tranquilamente que a alguien se le escape la tortuga, ese alguien se le escape de la tortuga, que soy yo hace 25 años, no es que le voy a endosar la cosa a alguien. Cuando uno recién arranca, el canto de la sirena de los pacientes se queda ahí colgado, porque uno recién arranca. Y se queda ahí medio cautivado por lo que los pacientes, entonces les parece que hay que escucharlo mucho. Yo tengo analistas jóvenes que supervisan conmigo y me dicen, Juan, duró 1 hora y pico la sesión. ¿Cómo 1 hora y pico? ¿Qué es lo que escuchaste 1 hora y pico? No, porque me parecía que era interesante. Ya está, es el analista gozando de ese relato sin ningún tipo de anclaje en esto. ¿Sí? Bueno, nos vemos con el hombre de las ratas en 15 días.